Buen día, Verónica. Buen día para todos y todas. La duda con relación a las cifras está relacionada a la incapacidad por parte del SNAI en particular de el control sobre los pabellones donde han ocurrido hechos violentos. Eh, Esa, digamos, certeza no se la tiene debido a justamente la incapacidad que tiene el SNAI, que ha sido recurrente, ¿no? El SNAI es un instrumento bastante inútil, lo ha demostrado con bastante claridad durante toda esta crisis. Y entonces hay dudas. Ayer cuando estábamos en criminalística, eh, ahí el oficial de criminalística nos decía que había al interior de esa gran morgue 19 cuerpos identificados en esto. Y había trámites para la entrega. Ahí había mucha angustia, mucho dolor. eh, pero igualmente, digamos, poca atención. Dos cosas nos llamaron la atención en ese lugar. La primera es que se voceaba, había oficiales de criminalística que con, digamos, a gritos mencionaban los nombres de los fallecidos. Eso, digamos, no es algo, digamos, recomendado en estas circunstancias. Había familias ahí con mucha, digamos, angustia y este escenario de alguien que vaya mencionando los nombres de los fallecidos era realmente una panorámica bastante dolorosa. Y lo otro es que no había ningún tipo de contingencia, digamos, para atenuar los efectos del clima. En los exteriores de criminalística la gente estaba afuera, no hay ningún árbol donde, digamos, protegerse del sol. Era, digamos, bastante fuerte las condiciones en las cuales estaba, y incluso el personal de la Cruz Roja estaba atendiendo a mujeres que estaban ahí, incluso algunas desmayadas, en la acera, sin ningún tipo de, digamos, condiciones mínimas para esa atención, que era lo que, digamos, cabe por sentido común, y en otras veces ha ocurrido. Sin embargo, ahora no. Lo hicimos notar, incluso el funcionario de Cruz Roja también lo señalaba, esta ausencia de protección que creería que debería ser algo que coordine el SNAI como parte, digamos, de sus funciones en esto, nuevamente, ¿no? En esto. Incluso ahí combinado las competencias con el Ministerio de Salud, que no estaba en esto. En otras ocasiones estuvo y ahora no. En esto estaban las personas, los funcionarios de la Defensoría Pública, la Fiscalía, y hasta ahí, en realidad. Ujú. Contestando a la pregunta, Verónica. Sí, hace, digamos, un par de días el ministro del Interior, el capitán Juan Zapata, mencionaba que tenían el control de la cárcel. Sin embargo, a días, nada más a días seguidos, vemos un video, una casi que rueda de prensa, un mensaje a la nación de uno de los líderes de las bandas con un agente penitenciario que lo acaba también de confirmar el propio ministro del Interior. ¿Y qué nos dice esto? O sea, finalmente está el líder de la banda con un agente, con un policía, ahí con un agente policial al lado. O sea, finalmente hay un pacto, un acercamiento al menos del Estado con estos grupos delincuenciales. En el mejor de los casos, lo que podría estar ocurriendo, y ojalá que eso se consolide, se, digamos, asiente, se confirme ya en los hechos, es un cese de enfrentamientos entre estos grupos violentos. No cabe la calificación de acuerdo de paz. Eso requiere otras condiciones. Que está bueno que haya un cese de las violencias, lo que pasamos el día martes acá en Guayaquil, pero también en Esmeraldas.
una cosa realmente eh, muy grave. Nos hizo acuerdo de lo ocurrido en noviembre del año pasado y nos hizo acuerdo de muchos otros episodios de violencia generalizada y de ataques simultáneos, incluso en noviembre a unidades de policía comunitaria y crímenes a policías también en esto. Pero, como digo, volviendo a la pregunta, creería que deberíamos coger con pinza estas expresiones de, digamos, cese de las hostilidades, cese de los enfrentamientos, porque en otras ocasiones igual ha habido esas manifestaciones por parte de estos líderes criminales. Y poco tiempo después esto ha caído en saco roto. Es también debido a la naturaleza de estas organizaciones criminales que tenemos en el Ecuador, que no son sólidas jerárquicamente. Es decir, habría que pensar de que lo que ofrece el líder no necesariamente es acatado por sus subalternos en esto. Y eso pensando en que esto, digamos, tenga una mejor salida, que debería ser no a partir del ofrecimiento de los violentos, sino el fortalecimiento de la institucionalidad estatal para enfrentar a estos violentos. No cabe una negociación sobre la impunidad, sobre la ausencia de justicia, sobre las muertes. Al menos en el ámbito carcelario contamos 650 personas fallecidas desde el 2019 en circunstancias violentas. Y no cabe la impunidad. Si eso está en juego, es un muy mal precedente en esto. Y creería que ahí hay que ser bastante categórico. Seguramente el gobierno, el actual gobierno, eso no, o sea, le pasa por encima, como le ha estado pasando por encima todo lo ocurrido en las cárceles, ¿no? Se ha desentendido totalmente, ahora mucho más. Y si alguna orden da, tampoco es acatada. Su nivel de credibilidad al interior del mismo gobierno es absolutamente evidente. Debería pensarse que lo que está pasando ahora es a propósito del próximo proceso electoral y quien vaya a liderar el país, el gobierno en concreto, que tiene que lidiar con este principal problema. Eso no puede, digamos, ser una cosa marginal. Esto es una cosa prioritaria, porque no se, ya lo vimos, ya lo sentimos, reduce a aquellos malos que están en prisión. Esto se extiende. Ese relato oficial ha caído nuevamente, como era obvio, en el falso dilema, falso, digamos, eh, relato maniqueo que no tiene sentido, ¿no? Ujú. Ustedes como CDH tenían un cálculo que más o menos mencionaba que digamos, el gobierno tardó 72 horas en ingresar, al menos con la policía, los militares hacia las cárceles. Pero la pregunta es si al menos los militares tardaron todo este tiempo, pero ¿qué pasa con las otras instituciones del Estado? Pensemos, por ejemplo, el Ministerio de Derechos Humanos, no sé, el MIES, alguna otra institución. ¿Ellos también estuvieron presentes o dónde están? Sí, la, digamos, postura de las entidades de gobierno están directamente vinculados, no necesariamente el SNAI, ¿no? Que ya lo hemos calificado como un instrumento inútil, pero además perverso, pero además mentiroso en esto, engaña el Ministerio eh, de Justicia, perdón, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, como lo hemos visto hoy ya, se desentiende de este asunto, el organismo interinstitucional para este tipo de crisis carcelaria es un espacio vacío, es decir, no hay nada de institucionalidad con relación a este terrible problema que tenemos en el Ecuador y que provoca, digamos, alertas a nivel internacional en esto. No hay nada que esté, digamos, funcionando en ese ámbito, en el ámbito gubernamental, en esto. Y eso se aprecia con estas demoras, que no son nuevas en realidad. Las demoras para atender la crisis mientras las familias están en exteriores de la penitenciaría, por ejemplo,
se escuchan disparos al interior, se escuchan detonaciones en el interior, y no hay nada de contención, nada de información afuera, agudizando la situación de estas familias, de estas madres, de estas hermanas de las personas prisioneras en esto. Y eso, digamos, da cuenta de una conducta premeditada. Ya lo hemos dicho, desde el 2019 hemos venido, perdón, 21, hemos venido señalando que esta ausencia de atención emergente es algo premeditado en esto, es una conducta premeditada. Dejar que se maten, en pocas palabras. Ya los funcionarios del gobierno lo han dicho, en realidad, que no tienen capacidad, que se maten entre ellos, que es un ajuste de cuentas, que sobre eso no cabe ni siquiera una investigación. Eso lo han dicho de forma, digamos, absolutamente cínica e irresponsable. Y eso ha ocurrido en los hechos también. En este último episodio, como los ocurridos el año pasado, como los ocurridos en años anteriores, eso ha sido una conducta recurrente, el dejar que se maten, entre comillas, citando a funcionarios del gobierno, y entrar, en el mejor de los casos, ¿no? A recoger cuerpos. Lo ocurrido durante el domingo y lunes, ni siquiera eso ahora es certero. Es decir, que no todos los cuerpos que están en criminalística son los cuerpos que, digamos, ha dejado esta crisis carcelaria de los últimos días. Hay información incluso de personas heridas ahora, hoy, con balas, sin atención, agonizando. Es decir, que difícilmente se puede decir que es una tarea cumplida, como lo ha vuelto mentirosamente a decir el Estado. O sea, todavía hay personas que su vida corre peligro al interior de la cárcel, que no han sido atendidas. Sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda. En esto lo hemos escuchado por varias vías de forma recurrente desde el domingo en esto, que hay personas heridas, que hay cuerpos aún al interior de la penitenciaría que no se han recogido, porque no se ha ingresado a toda, digamos, los sitios, a todos los pabellones, a todas las celdas, por la incapacidad. Y con respecto a esta política de dejar que se maten, que se ha instaurado no solamente en el régimen, sino que también se va haciendo como discurso ya social, ¿qué peligro, digamos, hay que el próximo gobierno que venga, que ya está a puertas, también, digamos, siga con esta política? Bueno, esperemos que haya un giro radical para retomar, digamos, algunas prácticas que nos han servido desde antes. La primera, y una cosa incluso como recomendación de entidades internacionales de protección a derechos humanos, es la depuración y reestructuración de las fuerzas de seguridad que tienen que vigilar los ingresos y digamos, el control de los ingresos de armas y de sustancias al interior. No cabe una cárcel llena de armas. Y eso es lo que ocurre, al menos en la penitenciaría. Eso es algo que, digamos, contradice todo proceso de rehabilitación en esto, que no existe. El sentido central, el sentido eh, único de las cárceles, de la existencia de las cárceles, es su proceso de rehabilitación que ahora no existe. La propia Defensoría la semana pasada ha señalado de que existe un autogobierno, que ellos, como funcionario público, el que coordina el mecanismo de prevención contra la tortura, está, digamos, impedido de ingresar porque los pabellones y la cárcel en general está, digamos, controlada por mafias. Y eso es algo que contradice todo proceso de rehabilitación, toda categorización de los tratamientos para rehabilitación, la existencia de armas. Hoy hemos visto en los medios de comunicación lo hallado
en esto. Y fíjense lo que significa eso. Es una confesión de incapacidad. No es un logro. Mostrar esas armas es una evidencia de la incapacidad para controlar las cárceles. Y esto lo hemos venido, digamos, viviendo ya antes, en esto, sin ninguna respuesta efectiva. Entonces, creería que lo que se esperaría por parte de las autoridades que estarían asumiendo todas estas tareas en el próximo periodo de gobierno, haya un cambio radical. Ya señalé en relación a la depuración y reestructuración, reformulación profunda de las fuerzas de seguridad eh, de las cárceles y de la Policía Nacional, obviamente. Mejores condiciones también de trabajo para el equipo humano administrativo, de seguridad y todo lo demás. Pero además abrir esto a otras voces. Esto desde el 2010 ha estado proscrito, ha estado, digamos, sujeto, herméticamente cerrado a organismos del gobierno, sin ninguna capacidad, digamos, para escuchar otras voces, como ocurría antes. Hay ejemplos, hay experiencia de cosas que nos sirvieron antes, que debemos retomar en esto. Es posible procesos de rehabilitación, es posible la rehabilitación de la población carcelaria, es posible dignificar las cárceles. Esto podría ser un contrasentido, pero al menos, digamos, pensando en los mínimos, creo que cabe. Pero eso tiene que ver con una voluntad política que actualmente no se la ha tenido. Y no se la ha tenido desde, digamos, ya tiempo atrás. En realidad, los organismos de derechos humanos, y esto lo hemos reclamado antes, estamos proscritos de nuestra intervención, incluso la Defensoría del Pueblo, en esto. Entonces hay tareas a corto, mediano y largo plazo para recuperar las cárceles en esto. Y ya para finalizar, Billy, sabemos que la CDH ha puesto una habeas corpus para justamente permitir que las personas que todavía siguen heridas en la cárcel puedan recibir atención médica. ¿A qué hora será la audiencia? Bueno, esto lo hemos puesto ayer en la tarde. Pensamos que en estas horas, porque esto tiene efecto inmediato, la situación no puede esperar, nos notifiquen la hora de la audiencia, ojalá que sea hoy. Todavía no hay hora. En esto. Hay vidas de por medio y esto debería ser prioritario. Apenas lo, digamos, conozcamos, lo haremos público a través de nuestras redes, también para conocimiento de este asunto de interés público, ¿no? Esto, digamos, debería de importarnos a todos y a todas. Debería ser justamente urgente este pedido. Muchísimas gracias, Billy, por esta entrevista. Estaremos atentos entonces de esta audiencia de habeas corpus que ojalá se dé en las próximas horas, como usted menciona. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Verónica, y buen día para todos y todas.